Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra tanto saludarles allí en su casa. Y este es un día maravilloso para celebrar, para saludarnos. Así que aprovecha en este momento y saluda a alguien allí en tu casa. Dile cómo estás, dale una sonrisa. Y qué bueno que podamos compartir este día tan especial juntos a través de la internet, a través de Facebook Live, a través de YouTube, de Instagram, de las plataformas que tenemos disponibles. En esta mañana estamos obviamente celebrando el día comercial del Día de las Madres. Y lo celebramos porque nosotros honramos a las mamás, porque amamos a las mamás, porque oramos por ellas. Y quisiera que comenzáramos esta mañana orando antes de ir a la palabra por cada mamá. Así que si tienes una mamá cerca, ora por ella, toma la mano o acércate y dile: Señor, gracias por la vida de mi mamá, de mi esposa. Señor, gracias por la vida de mi abuela. Señor, por la vida de mi suegra también. Alguno tendrá la suegra allí en casa. Señor, bendícele. Señor, guárdale. Padre, yo te pido que seas tú dándole sabiduría, que podamos ver, Señor, en esta casa, a través de ella, Señor, tu amor, tu gracia, tu sabiduría, tu bondad, tu misericordia. Padre, gracias, Señor, que su corazón, Señor, sea guardado, que su corazón, Señor, sea protegido. Bendícele, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén allá en sus casas? Hablando de mamás y de abuelas, bueno, yo tuve la oportunidad de crecer con mi abuela paterna. Y bueno, si yo tuviera oportunidad de contarles, podría nombrar miles de anécdotas con mi abuela. Ella era un personaje por ella misma. Pero la relación que tuvo conmigo de forma particular me marcó porque era de esas abuelas que siempre quería que el nieto quedara bien y entonces, bueno, me alcahueteaba algunas cosas. Era todo un personaje. Ah, Mi abuela, mi esposa, mi suegra y obviamente mi mamá son mujeres que han marcado mi vida. Y las mujeres son usadas por Dios para marcar de una forma particular la vida de cada una de nosotros. Las mujeres son usadas por Dios para transmitir tantas cosas de su corazón hacia nuestras vidas. Y quisiera que comenzáramos esta mañana leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen, y me interesa porque el apóstol Pedro pone un imperativo acá, dice: maridos tienen que honrar a sus esposas. Ahora, ¿cómo honrar a mi esposa? Dice: cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Wow, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre en nuestra vida y transforme nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos en esta mañana, y allí en casa también puedes decir amén. Amén. Muy bien, veo tres cosas sencillas allí en este pasaje. Lo primero es que veo es que la mujer es digna de honra. Las esposas, las mamás, las abuelas deben ser tratadas con honra. La honra no es una franquicia que tienen solamente los papás, no. Las mamás y las abuelas tienen que ser tratadas con honra. Y dice el apóstol Pedro: tienen que honrar a sus esposas. Así que, esposa, usted puede pegarle un codacito allí a su esposo, pero pasito. Si está en el sofá, si está en su cama, dígale: trátame con honra. Pero no solamente eso, dice que cada uno viva con su esposa y la trate con entendimiento. ¿Y por qué dice eso? Porque los esposos a veces somos muy brutos y tenemos que aprender a tratar a nuestras esposas, hijos, a sus mamás con entendimiento.
con sabiduría. ¿Cuántos hombres saben que hay que tener mucha sabiduría para tratar a su esposita? ¿Sí o no? Ahora esposos pueden hacerle así: mija, necesito sabiduría extra para aprender a tratarte a ti. Pero no solamente eso. Mira lo que dice que ella puede ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Y me interesa mucho porque dice participa por igual. La Reina Valera dice que ellas son coherederas del regalo de la vida eterna. Significa que ellas tienen dignidad. Ellas están en una igualdad, porque delante de Dios tú y yo somos iguales. Delante de Dios, tanto el esposo como la esposa son iguales. No es que el esposo sea más, no, somos iguales delante de Dios. Algo que es muy interesante es que las madres son un reflejo del corazón de Dios. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 66, y permíteme leerte ese pasaje. Es el último capítulo del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 66. Dice así desde el versículo 10. Dice: alégrense con Jerusalén, gócense con ella todos ustedes los que la aman, ustedes que se lamentan por ella. Versículo 11 dice: beban abundantemente de su gloria, como un bebé pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Versículo 12, esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. La riqueza de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos. Serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Qué hermoso, qué belleza. Y el Señor usa la analogía de una madre con su hijo para hablar de la relación que Él mismo tiene con su pueblo. Dios se compara a sí mismo, y no solamente aquí en Isaías, en diferentes secciones de las Escrituras, con una madre que cuida, que no olvida, que protege a sus hijos. La Biblia, al contrario de la creencia popular, ha dado honra, dignidad a las mujeres. La Biblia ha reivindicado el papel de la mujer en la historia. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, aparece la genealogía de Jesús. Y hay un hecho asombroso allí. El evangelista Mateo traza la genealogía de Jesús, y para hacerlo divide la genealogía en 3 secciones de 14 personas. Ahora, hubo más personas, más ancestros de Jesús, y Mateo tuvo que recortar algunos personajes para primero darles simetría y que quedaran de 14, 14 y 14. Era una práctica común en su tiempo, no era un registro legal. Pero por otro lado también incluyó dentro de su genealogía a 4 mujeres. Y esto ya sí era un hecho asombroso, que se incluyera dentro de una genealogía familiar a 4 mujeres. Eso fue asombroso, revolucionario para su tiempo. Y la belleza de todo esto es que nos lleva a entender no solamente que Dios le da dignidad a la mujer, sino que tienen un papel protagónico dentro de la historia de la redención. Ahora, ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Y qué podemos aprender de ellas? Esa es la pregunta que nos interesa en esta mañana. Por eso vamos a hablar entonces de cada una de estas mujeres, cada una de estas mamás, abuelas, cada una de estas que se convirtió de una u otra forma en un antepasado, en una mujer usada para que un día Jesús naciera en esta tierra. Bueno, la primera mujer que menciona el Evangelio de Mateo dentro de la genealogía de Jesús es Tamar. Y si estás tomando nota, yo quiero que pongas primer punto: Dios defiende la justicia. Dios defiende la justicia. Tamar fue una esposa engañada. Fue una esposa que fue desilusionada. Tamar
era la esposa del hijo primogénito de Judá. Y es bastante interesante porque en los capítulos 37 o en el capítulo 37 del Génesis se está narrando la historia de José en Egipto, y es una narrativa bastante épica, emocionante. Y de un momento a otro llegamos al capítulo 38 del libro de Génesis y se interrumpe la narrativa de José en Egipto para introducir la historia de una mujer que es traicionada y a la cual Dios le hace justicia. Resulta que José ya había sido vendido por sus hermanos. Uno de los hermanos de José era Judá. Y dice el capítulo 38 que mientras José estaba en Egipto, Judá se fue a vivir a una tierra extranjera. Y allí se casó con una mujer llamada, perdón, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero tuvo el primer hijo que se llamó Y la esposa de fue Tamar. Resulta que era un hombre malvado, era un hombre muy malo, a tal punto que la Biblia registra en Génesis 38 que Dios le quitó la vida a por su maldad. ¡Wow! Y aquí hay como un primer dato interesante. Algunas mujeres se sienten traicionadas porque sus esposos están haciendo cosas que ellas quisieran que no hicieran. Y tal vez estoy hablando esta mañana con alguna esposa que dice: estoy en una situación difícil a causa de mi esposo. Mi esposo ha tomado malas decisiones, mi esposo ha hecho cosas incorrectas, y hoy en día como familia llevamos las consecuencias de decisiones, de acciones que mi esposo hizo. Y esta mujer tuvo que afrontar una situación difícil a tal punto que la maldad de su esposo la llevó a estar en un estado de viudez. Ahora, había una tradición en ese tiempo, y es que como ella no había tenido hijos con el hermano que seguía, Onán, se tenía que casar con ella y tenía que procrear con ella para que ella tuviera un hijo. Y ese hijo no sería considerado hijo de Onán, sino de del mayor. Ahora, pensemos por un momento en lo siguiente. Murió y no dejó un heredero. ¿Quién iba a heredar todas las riquezas de su padre? Judá, los hijos de Así que cuando registra la Biblia, tenía relaciones sexuales con Tamar, él, dice la Biblia, eyaculaba afuera, o sea, no la dejaba en embarazo. A tal punto que Dios vio esto como algo muy, pero muy malo, y decidió también quitarle la vida a Onán. Ahora había un tercer hijo, y ese tercer hijo, Judá dijo: no, con esta ya que hace a dos, y se murieron. Ahora mínimo la caso con el tercero y también. Pero sin embargo, Dios tenía un plan a través de la vida de Tamar. Y qué interesante, porque esta mujer fue engañada por su esposo al este hombre comportarse mal. Fue engañada por su cuñado al tener relaciones sexuales con ella, pero no dejarla quedar en embarazo. Fue engañada por su suegro porque no quiso darle al tercer hijo. Y esta mujer tiene que guardar un duelo permanente, a tal punto que Tamar un día se quita la ropa de luto de viuda, se disfraza de prostituta y se va a las afueras de una ciudad que sabía que su suegro iba a visitar. Y allí, cubierta por un velo, engaña a su suegro y queda en embarazo de él. Y tremendo, porque cuando Judá se da cuenta que su nuera está en embarazo, dice: mátenla, quémenla. Y ella dice: pero es que el que me dejó embarazada fuiste tú. Él no lo sabía. Imagínate la sorpresa. Y él responde: Judá, dice Génesis capítulo 38, versículo 26, Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo. Ahora, lo que sucede aquí en adelante es que Tamar tiene un hijo que se llama Fares. Y Fares iba a ser entonces un antepasado tanto del rey David como de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace la Biblia no es que avala el método de Tamar. Obviamente, igual que Tamar, ninguno de nosotros es perfecto. Pero lo que sí hace la Biblia es que entra en defensa de la justicia del plan de Dios.
Onán, y Judá querían interponer en los planes de Dios. Pero Dios utilizó aún la injusticia de una mujer engañada para llevar a cabo su plan. No sé cómo te sientes, mujer, en esta mañana. Tal vez te has sentido engañada, traicionada. Pero Dios va a llevar a cabo el plan que tiene para ti. No te angusties. Tal vez tú piensas, es que si tú supieras el esposo que yo tengo, yo te diría, bueno, si tú supieras el esposo que yo soy. Yo no soy el esposo perfecto. Mis hijos no son los hijos perfectos y mi esposa no es la esposa perfecta. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios tiene planes para nosotros que son justos y buenos, y Dios llevará a cabo su plan en nuestra vida. Y así estemos siendo objeto o estés tú siendo objeto de la injusticia, Dios llevará a cabo su plan en tu vida. No tomes la justicia en tus propias manos. En el primer libro de Samuel hay una historia bastante interesante. Resulta que hay un hombre llamado Nabal que insulta al rey David. Sin embargo, la esposa de Nabal era una mujer justa, y David había determinado ir a atacar a este hombre, pero esta mujer llamada Abigail le sale al encuentro a David y le dice: no vayas a matar a mi esposo. Y le lleva regalos. Y entonces podemos leer allí en segundo libro de Samuel, si me acompañas. Primer libro de Samuel, capítulo 25. En el versículo 33 dice: gracias a Dios por tu buen juicio. Le está hablando David a Abigail. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. El Señor dice: mía es la venganza. Mujer, así estés siendo víctima de la injusticia, no tomes la justicia en tus propias manos. Dios hará justicia en tu vida. No caigas en el error de querer vengarte, de querer reivindicarte a ti misma. Dios mismo lo hará. Ahora, ¿qué más aprendemos? Porque no solamente era Tamar, ya aprendimos que Dios defiende la justicia. Pero hay una segunda mujer allí llamada Rahab, y Rahab nos permite ver que Dios libera del pecado. Dios libera del pecado, el segundo punto. Ahora, Rahab era una mujer de no muy buena reputación. Si leemos en el libro de Josué, nos damos cuenta que Rahab era una prostituta. Si Tamar se hizo pasar por prostituta, esta sí que era una prostituta de verdad. Y fíjate que está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Ahora, antes de ir allá, me interesa que analicemos algo. Porque en nuestra sociedad juzgamos con mayor severidad la moralidad femenina. ¿No les ha pasado? Que si un hombre hace algo es aceptable, pero que si una mujer lo hace, empiezan los rumores. Empiezan allí las voces. Y la historia de Tamar nos demuestra también, el ejemplo pasado, Tamar, nos demuestra que todos somos iguales delante de Dios. Ahora, yendo ya a la historia de Rahab, Rahab era una mujer, era extranjera de una nación enemiga del pueblo de Israel. Es más, era de una ciudad que ellos estaban a punto de conquistar, y aparte de eso era prostituta. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 31, el capítulo de los héroes de la fe. Y dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta, y qué interesante, están en un capítulo de héroes y no le quitan lo que era. Así como no le quita a cada uno de los hombres y mujeres en la Biblia lo que verdaderamente era. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¡Wow! Una mujer incluida en el capítulo de los héroes de la fe. Y no cualquier mujer. Una mujer que era de la ascendencia
de el rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Pero no cualquier mujer, una mujer extranjera y que aparte tenía un oficio bastante dudoso. Sin embargo, Dios tenía un plan. Vemos en Josué capítulo 2 que entran unos espías israelitas a la ciudad. Ella los alberga y los esconde porque los querían obviamente matar. Y hace un trato, un plan Rahab con estos espías, de que si ella los albergaba, entonces ellos le iban a perdonar la vida, pero no solamente a ella, sino a toda su familia. Y esta mujer hace un plan con ellos, y en Josué capítulo 6 ya vemos la ejecución del plan, porque comienza entonces la invasión de la ciudad de Jericó donde ella vivía. Y en Josué capítulo 6, versículo 22, dice que Josué dio la orden de invadir. Y en medio de la orden de invadir la ciudad dijo, pero respeten la vida de Rahab y de su familia. Y envía a los dos espías que habían estado en la casa de ella y le dice, vayan, entren a la ciudad, ubiquen a esta mujer y sáquenla junto con toda su familia. Y que nadie de su familia que esté con ella sea asesinado. Pero no solamente eso. En el capítulo 6 de Josué, en el versículo 25, nos damos cuenta que Rahab la ramera no solamente fue salvada por el pueblo de Israel, sino que fue añadida al pueblo de Israel. Se quedó viviendo. Dios no solamente la perdonó, sino que la hizo parte de su pueblo. Ella eventualmente se casó con un hombre llamado Salmón y se convirtió en bisabuela del rey David. Y aunque no pertenecía al pueblo de Israel, Dios la perdonó y la hizo parte. Y no sé si de pronto hay alguna mujer o algún hombre que me está escuchando en esta mañana y dice, pero es que no entiendo cómo Dios puede perdonarme a mí. Bueno, Dios se especializa en liberar a pecadores del poder del pecado y hacerlos parte de su pueblo. La iglesia no es un club de santos, no, todo lo contrario. En comunidad hemos aprendido que nosotros somos una iglesia que está compuesta, como todas las iglesias, por pecadores que han sido perdonados y redimidos por Dios. Y que aún así muchas veces seguimos pecando, pero aún así Dios nos sigue amando. Y entonces decidimos vivir para Él. Y ya no pecamos por gusto. Y somos como esta mujer que cambia su vida. No por su valor moral, no por su, por su estirpe, sino por el amor, por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces, Dios nos libera del pecado. Si tú te has sentido que eres cautivo, que eres cautiva del pecado, Dios es experto en traer libertad a tu vida. Y el poder que el pecado tenía sobre tu vida ya no es más sobre ti cuando vienes a Cristo. Cuando decides serle fiel a Dios. Así que esta es una mañana donde quiero invitarles a que oren en casa y digan, Señor, yo quiero realmente ser como esta mujer. Tú me conoces, yo me conozco, pero yo quiero que mi vida sea cambiada. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero que tú, Señor, me uses. Wow, qué hermoso. La misericordia, el amor de Dios expresado a una mujer y a través de una mujer. Vemos un tercer ejemplo, tercer punto para los que están tomando nota, es Dios restituye lo perdido. Dios restituye lo perdido. Allí en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, aparece una tercera mujer que paradójicamente también era una mujer extranjera. Y era una mujer que había perdido todo. Había perdido literalmente todo. Yo no sé si tú hayas pasado por una experiencia en que hayas perdido todo. Nosotros como familia, por ejemplo, pasamos por una experiencia, y no hablo de nosotros, hablo de mi familia paterna. Pasamos por una experiencia en un momento de crisis económica en el país donde perdimos todo. Tuvimos que comenzar de nuevo.
Sin embargo, pudimos encontrar esperanza, gozo, paz, consuelo en Cristo. Fue precisamente en esa época en que habíamos perdido todo, en que mis papás llegaron a Cristo. Yo me demoré un poquito más, pero gracias a Dios, porque en ese tiempo Dios alcanzó a mi familia. Tal vez tú puedes decir, mira, yo no tengo esperanza, lo he perdido todo. En este tiempo de crisis, en la cuarentena, mi empresa se vino a pique. La esperanza es muy común hoy, sobre todo las mujeres que tienen que lidiar con qué hago de almuerzo, qué hago de cena, qué le doy a mis hijos. La falta de esperanza es común hoy en día. Y esta mujer, esta antepasada de Jesús llamada Ruth, lo perdió todo. Cuenta el libro de Ruth que una mujer llamada Noemí se fue a vivir a donde los amonitas, a un lugar lejos de Israel. Allí su esposo, allí sus 3 hijos se casaron. Pero en un momento dado, sus 2 hijos se casaron y en un momento dado su esposo muere, sus hijos mueren y queda ella sola con sus nueras. La pesadilla de toda nuera, quedar sola con su suegra. Sin embargo, esta mujer decide regresar a Israel con la esperanza de que pudiera encontrar redención. Y esa palabra es clave en todo el libro de Ruth. Así que Noemí emprende camino hacia Israel con el ánimo de ser redimida, con la esperanza de ser redimida. Y sus nueras intentan seguirla, pero ella les dice, no vayan a sus casas, vayan a sus familias, no tengo más hijos. Sin embargo, una de ellas decide quedarse y se llama Ruth, la que se queda con Noemí. Y regresan las 2 mujeres al pueblo del cual ella era oriunda. Y resulta que allí en aquel pueblo comienzan un montón de situaciones que van a terminar con Ruth casándose con Booz, un pariente que podía redimir no solamente a Ruth, sino también a su suegra Noemí. Cuando Noemí le dice a Ruth, vete hacia tu familia, vete a tu tierra, no me sigas a mi pueblo. Ruth le contesta a Noemí, le dice, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde vayas, dice Ruth, yo iré. A donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Qué increíble relato de lealtad de una nuera hacia su suegra. Y nos encontramos ya en Ruth capítulo 3, por ejemplo, a Ruth conversando con Booz, pidiéndole que la redima, y Booz le dice, hija mía, no te preocupes por nada, porque yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa, y tal vez tú eres una mujer virtuosa, eres una mujer leal, que ha atravesado por tiempos de dificultad, pero quiero decirte, este es un tiempo de redención en tu vida. Y algo que es maravilloso en la vida de Ruth es que la verdadera redención no vino cuando ella se casó con Booz, sino vino cuando pudo dar a luz un hijo que iba a heredar lo que ella había perdido. Todas las posesiones del suegro de Ruth iban a ser perdidas. No iba a haber quien las heredara. Pero al ella casarse con Booz y tener un hijo, iba a tener asegurada su sustento, y no solamente el de ella, sino el de su suegra y el de su familia de ahí en adelante. Qué hermoso como Dios redime las circunstancias en la vida de nosotros. Y si tú estás o has atravesado por periodos, por momentos de escasez, de ruina, Dios no se ha desentendido de tu situación. Dios sigue guardando tu vida. Esta es una mañana para recibir entonces consuelo, porque Dios está restituyendo todo lo que se había perdido. Ahora, no estoy intentando con esto lanzar promesas de prosperidad y de abundancia. No, estoy diciendo que tengas calma, que tengas paz, porque tu vida está en las manos de tu Redentor.
Y tú puedes exclamar al igual que Ruth, sabiendo que, o puedes estar alegre al igual que Ruth, sabiendo que Dios guarda tu vida. Puedes decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Pero no solamente esto, hay un cuarto punto esta mañana. Y es que Dios sana las heridas. Dios sana las heridas. Porque tenemos mujeres que han sido engañadas, tenemos mujeres que han atravesado por situaciones de escasez, tenemos mujeres que han atravesado por momentos difíciles en su vida, pero también hay mujeres que han sido abusadas. Lamentablemente el abuso no es algo nuevo en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad después de salir del Edén es la historia del abuso, del rico sobre el pobre, del poderoso sobre el débil, del hombre enseñoreándose sobre la mujer. Y hay otra mujer que aparece allí en Mateo 1, en la genealogía de Jesús, llamada Betsabé. Betsabé era una mujer que dice el primer libro de Samuel tenía una belleza singular. Sin embargo, su belleza terminó jugándole en contra. Y no es que ser bella tenga, o sea, algo pecaminoso, no. Lo que sucedió con esta mujer Betsabé es que un día su esposo estaba en la guerra y ella se estaba bañando. Sin embargo, un hombre perverso la vio bañándose y abusó de ella. Ese hombre se llamaba David, el rey David. Mandó a que trajeran esta mujer. La presionó obviamente y tuvo relaciones sexuales con ella. Esta mujer queda en embarazo, se lo hace saber a David y a este lo primero que se le ocurre es mandar a traer el marido de ella, a su esposo, para que de la guerra, para que tuviera relaciones con ella y así intentar encubrir su pecado. Este hombre le es leal a David y no quiere tener relaciones sexuales en tiempo de guerra. Así que David, que era todo un genio para pecar, como muchas veces lo somos nosotros, tiene otra brillante idea, es entonces matemos a Urías. Así que urde todo un plan para que este hombre fuera muerto en batalla. Y eso le fue contado a David como asesinato. Y después de eso toma a esta mujer como esposa. Tiene un hijo o tienen el hijo y el hijo muere como consecuencia del pecado de David. Ahora imagínate esta mujer abusada por el rey, viuda a causa del rey y perdiendo un hijo a causa del pecado de ese rey. Y tú tal vez te puedes identificar con esto. Tal vez esta mañana estoy hablando a muchas mujeres que se identifican porque han sido abusadas de una u otra forma. Sin embargo, aunque este rey se aprovechó de ella, aunque este rey la avergonzó, le quitó su pureza, su protección, aunque esta mujer tuvo que atravesar por la tristeza de perder a su primogénito, Dios redime la vida, la historia de esta mujer, dándole otro hijo, quien iba a continuar con el linaje de David. Este hijo eventualmente iba a heredar el trono de David y por supuesto se iba a convertir en otro de los antepasados de David, del Señor Jesús. Qué interesante, una mujer abusada, viuda, atravesando por todo esto, pero ver cómo Dios restaura su vida, cómo Dios cumple su plan aún a pesar del abuso. Y tal vez tú puedas estar pensando esta mañana, pero ¿qué? 4 historias trágicas, sí. Pero Dios reivindica a cada una de estas mujeres. Dios transforma la vida de cada una de estas mujeres, así como esta mañana puede transformar tu vida. Y esta mañana es una invitación para que vayamos al encuentro del Rey, para que vayamos a los brazos de Dios. No importa si eres mamá, si eres soltera, si eres viuda, no importa si eres una madre soltera, no importa siquiera si eres una mujer o un hombre, todos podemos ir esta mañana a los brazos de aquel Rey
rey, de aquel verdadero rey, de aquel verdadero redentor que no se aprovecha de las mujeres, sino que les da dignidad, de aquel rey que no asesina para su propio beneficio, sino que muere por nuestro beneficio, de aquel rey que es el rey verdadero y el verdadero heredero de la tribu de Judá, de aquel rey que nos libera del pecado y que sana nuestras heridas, de aquel rey que nos redime de la injusticia cometida en contra de nosotros. Esta mañana quiero darle gracias a Dios, porque en su misericordia y en su amor sé que Él ha venido trabajando en nuestras vidas. Yo sé que ha venido trabajando en la vida, y mi oración esta mañana es que cada una de las mujeres, de las mamás que están escuchando esta predicación sea sanada. Pero no solamente eso, sino que Dios nos dé sabiduría, tacto, inteligencia a los hombres, a los hijos, para saber tratar a las mamás en nuestra casa. Así que podríamos ir llegando a algunas conclusiones en esta mañana. Y la primera conclusión que yo quisiera llegar es que la mujer, y especialmente la figura materna, tienen un papel de mucha relevancia en la historia de la redención. Lo segundo es que la maternidad es un reflejo del carácter amoroso, cuidadoso y misericordioso de Dios. Otra conclusión, una tercera conclusión, es que Dios redime la historia de mujeres comunes, con problemas como los de las mujeres que conocemos en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Y no solamente eso, sino que Dios toma la historia de hombres y mujeres comunes, abusados, pobres, y convierte la historia de todos ellos o de todos nosotros en su propia historia. Celebrar el Día de la Madre no es alinearnos con una moda comercial. No, celebrar el Día de la Madre es darle gracias a Dios por la vida de cada una de ellas y por lo que Él nos muestra acerca de sí mismo a través de ellas. Darle gracias a Dios por su cuidado, por su entrega, por su amor, por su ternura. Darle gracias a Dios incluso por aquellas mujeres que son cabeza de familia, por aquellas mujeres que han tenido que afrontar la vida y atravesando retos increíbles. Es darle gracias a Dios por la vida de todas estas mujeres que nos rodean. Así que en esta mañana, mamá, gracias. En esta mañana, cada una de ustedes, gracias. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá, le doy gracias a Dios por mi abuela paterna, por mi abuela materna, le doy gracias a Dios por mi suegra, le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por cada mamá que hace parte de comunidad, porque a través de todas ustedes podemos ver el amor, la misericordia, la gracia, la sabiduría, la bondad, la valentía, la fuerza, la entrega de Dios. En esta mañana hemos invitado a nuestros amigos de Familia Pasión para hacer un homenaje a todas ustedes. Así que quiero invitarles a que les demos la bienvenida a nuestros amigos de Familia Pasión y vamos a disfrutar esta sorpresa todos juntos y volvemos nuevamente. Buenos días, mamás de comunidad. En esta mañana tan especial venimos a cantarles una canción compuesta por Familia Pasión. Nuestro compositor, Nicolás, es una canción bien especial para las mamitas. Esperamos que les guste. Dios las bendiga. Padre eterno que me cuide.
Señor, gracias por este tiempo. Qué maravilloso tiempo, qué hermosa canción. Mamá, es un homenaje a ti, es un agradecimiento a cada una de ustedes. Qué hermoso poder compartir esta mañana juntos. Que puedan disfrutar un buen almuerzo, de una buena semana constantemente en nuestras mamás, en nuestras esposas, en nuestras suegras, abuelas, vecinas. El amor y la misericordia de Dios. Querida iglesia, les amamos, que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Nos vemos la próxima semana por Facebook Live.